decía Ricardo, compartimos un taller que tiene un formato, si se quiere, más amigable para mi gusto, porque, como decía Ricardo, el taller propicia un intercambio más democrático, ¿no? O más horizontal. La conferencia es más monologada, digamos, ¿no? Pero bueno, espero también desde este espacio poder compartir con ustedes algunas experiencias, algunas vivencias que estamos desarrollando allí en Mar del Plata para poder pensar juntos y plantearnos en forma conjunta también interrogantes y algunas orientaciones que nos permitan ir reflexionando y teorizando sobre estas experiencias que quienes estamos aquí seguramente compartimos en este tipo de espacios que suelen denominarse de trabajo socioeducativo. El título de la conferencia lo tomé de un poema de María Cristina Ramos, publicado en este libro que se titula Dentro de una palabra. Me lo prestó Carla, el mío lo dejé en Mardel, y me gustaría leerles el poema y contarles por qué me robé este verso de María Cristina para hablar hoy con ustedes. El poema dice, dentro de una palabra: petalito de luna, luz que me mueve, cómo llueve en mi sombra que no se atreve. Eslabón de silencio, pájaro espino, es ramaje mi canto para tu trino. En la vida me duele tanto el no verte, que te guardo en los sueños por no perderte. Corazón de durazno, guárdame un beso, dentro de una palabra, si no regreso. Arenita de plata, de amor me canso, guárdame en tu recuerdo si no te alcanzo. Bueno, fíjense que la autora habilita un poco este trabajo de apropiación o de robo que estoy haciendo, porque ella misma toma un verso del poema para titular el texto y luego el libro, ¿no? Que queda bastante sugerente y metafórico el título del libro, que es lo que hay dentro de una palabra. Cortar el verso ahí permite que vayamos construyendo, completando esas elipsis de distintas formas. Y en mi caso pensé esta idea de el ramaje y el trino y pensar que nuestro canto puede ser ramaje para otros trinos, podía ser una manera de pensar cuál es el rol del mediador y cuáles son las maneras en que podemos crear espacios, situaciones, habilitar la palabra, compartir encuentros con la literatura y con el arte en general en distintos espacios y en distintos ambientes. Entonces, pensando en esta idea de ramajes como tramas o como diseños que puedan ir habilitando zonas más porosas, más permeables, donde podamos interactuar, recordé esta cita de Michel Petit, que dice, como ustedes ven ahí, la lectura se inscribe en esa prolongación de esas experiencias de lectura de la primera infancia, en las que a partir de una situación de intersubjetividad gratificante, se toma para sí algo que viene del otro para abrirse su propio camino, ¿no? Y esto que pasa en la infancia, sobre todo en contextos cuidados, donde hay adultos que comparten la palabra, donde hay instituciones que ofrecen a los niños en formación bienes culturales diversos y ricos, se va construyendo gradualmente en forma, en general, bastante auspiciosa. Puede ser entonces que en esos primeros años de vida, quienes tienen ese contexto propicio y favorable, se vayan apropiando de ciertas prácticas culturales de una forma, si quieren, más íntima, más doméstica, más vinculada con los afectos y las relaciones con los adultos que los rodean. Pero no siempre es así, ¿no? Y en otro texto, Michel Petit se refiere, como seguramente la mayoría de ustedes sabe, a esos otros recorridos o esas otras vivencias de quienes no han tenido un contexto propicio en sus primeros años para esta construcción y este acercamiento a lo simbólico y demás. Ella dice en su texto del 2001,
sobre el cual vamos a volver en otros momentos de la charla de hoy, para un buen número de esos jóvenes recuerdan que ella investiga en este libro, son jóvenes en general inmigrantes que viven en París en contextos justamente sumamente vulnerabilizados y para quienes hay ciertas experiencias, en general vinculadas con la biblioteca pública, que les permiten ciertos encuentros con la palabra que terminan conformando y construyendo su subjetividad. Entonces, ella dice, para un buen número de esos jóvenes que no se sentían en condiciones de incursionar en la cultura letrada a causa de su origen social, uno o más encuentros con un maestro o con un bibliotecario resultaron decisivos, ¿no? Entonces, la idea es que hoy podamos pensar juntos en esos encuentros, en esas ocasiones, en esas situaciones que podemos crear para propiciar experiencias potentes y ricas con la literatura, también en contextos vulnerabilizados. Quisiera comenzar, en primer lugar, pensando en ese momento inicial, como decíamos, de apropiación de lo simbólico, del encuentro con el arte en general y con la literatura en particular, a partir de otro poema. Me gustó pensar la conferencia a partir de textos literarios también, porque es lo que nos está convocando aquí. Un poema de Jorge Luján que se titula Tarde de invierno. Jorge Luján es un poeta cordobés, pero que en realidad vive desde hace muchos años en México. Digo poeta y podría decir arquitecto, músico, bueno, ¿no? Porque tiene muchísimas, no sé, producciones. Y bueno, en este libro que se titula Palabras Manzana, incluye distintos poemas, no necesariamente escritos en verso, ¿no? Este de hecho está escrito en prosa, ahí quedó así porque yo les puse la tapa del libro, ¿no? Dice, tarde de invierno, juega mi dedo en el vidrio empañado y dibuja una luna, y dentro de ella a mi madre que viene por la calle y cabe justo en el dibujo, que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. ¿Qué pensaron con este breve poema que les leí? Las que son mamás ya sé, pero a ver. A ver. Bueno, esto de lo grande y lo chico, lo que está lejos y lo que está cerca, ¿no? Mira, eso que decís yo no lo había pensado nunca. Este texto, yo quisiera que lo pensáramos un poquito con más detenimiento, por esto que les decía, que creo que nos va a permitir sacar otras ideas a partir de allí, y que pudiéramos pensarlo en torno a esta otra edición que hizo posteriormente Edelvives, del mismo poema, pero aquí publicado como un libro independiente. Ven, se titula, por supuesto, Tarde de invierno y está ilustrado por Mandana Sadat. Lo primero, tal vez, que nos puede llamar la atención del libro es el formato, ¿no? Ven que no tiene un tamaño muy convencional. ¿Cómo lo ven? ¿Qué impresión les da? ¿Qué les parece que es? En cuanto al diseño, el formato, digamos. ¿Cómo? Ah, bien, un portarretrato, bien. Fíjense que también es bastante alargado, ¿no? Para el formato tradicional que tiene el libro. Primero se los quería leer, pero no sé si todos van a ver la ilustración, así que les voy a pasar para que conozcan más o menos la historia y la animación y la ilustración, una animación del libro que hizo la misma editorial. Juega mi dedo en el vidrio empañado y dibuja una luna y dentro
dentro de ella a mi madre que viene por la calle y cabe justo en el dibujo que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. Vieron la animación porque temo que si no las ilustraciones no las puedan ver bien, pero quería mostrar algunas cosas. Dijimos, el formato del libro no es el convencional, ven que es más alargadito de lo que suelen ser los libros. Pero fíjense, si yo lo abro, ¿qué queda construido? ¿Ven? Y este formato, que sí es más convencional, también pareciera esto la maderita de la ventana, digamos, ¿no? Que está separando la presencia del niño o niña que espera y, bueno, la soledad, ¿no? Que siente mientras que espera a su madre. Es un libro que tuvo muchos premios por todo el trabajo de edición e ilustración que le suma otra lectura al poema. Fíjense, nosotros ahora, si vamos viendo las ilustraciones, vamos a ver que cuenta otra historia que no se condice exactamente o literalmente con el texto verbal. En primer lugar, las guardas tienen detalles muy chiquititos que solo los muy jóvenes van a llegar a observar. No sé si llegan a ver. ¿Quién está ahí chiquitita? La mamá aparentemente yéndose. Y aquí está la casa chiquitita. En la ventana, les cuento, hay el vidrio empañado, pero detrás de ese vidrio dibujado un corazón y detrás del corazón la cara de quien espera. Hay humito, ¿no? Lo cual sugiere, bueno, este frío o esta tarde de invierno, una sombra prolongada. Y la guarda final, fíjense, a ver, ¿ven qué tiene? Esta otra es la casita. Está oscura. No hay luz, no hay humo. ¿Pero? Ahí hay unas huellas. Hay unas huellas, ¿no? Pareciera de un adulto y un niño, para los que están lejos, una que llega más directo y otra que hace como unas vueltas. Bien. Luego, la portada presenta este conjunto de las casas. Fíjense qué paleta se usa aquí. Bien, un azul oscuro, ¿no? ¿Qué les connota o qué nos sugiere? Frío, ¿no? Tristeza. Hay un árbol también, para pensar esto del ramaje nuevamente, sin hojas, el lumito. En una ventana se ve la luna y un auto que se va, ¿sí? Bueno, esta es la primera ilustración del libro. ¿Qué podemos ver aquí? El tamaño de la luna. Bien, una luna desmesurada. Bien, casas coloridas, pero fíjense que están los colores opacados, oscurecidos por ciertas líneas, ¿no? Y esto pareciera el camino, o bueno, no sé, el frío, ¿no? La partida pareciera de, o el círculo. Las luces de los autos. Las luces de los autos, ¿no? Que van generando estos recorridos, pero fíjense, ¿no? Este azul casi negro y el blanco del cielo, que en la ilustración final, miren qué pasa, se invierte, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Nosotros sabemos qué pasó, quién llegó, ¿no? Los autos por ahí ya están en las casas, y hay claramente una inversión, el cielo está estrellado. Tiene una estructura simétrica, como pueden ver allí en la sucesión de las ilustraciones, aquí las podemos ver con más detalle. Va dando cuenta de este recorrido que, como digo, no necesariamente se corresponde con el texto verbal. Allí se ve desde afuera, ¿no? Porque justamente esto nos va a demostrar que el texto tiene tres momentos: la espera, el encuentro y el epílogo, que se condice también con tres espacios narrativos, digamos. El afuera de la casa, como las primeras ilustraciones que vimos,
Hay otras que están vistas desde adentro, o desde afuera también. Esta, por ejemplo, está vista desde adentro. Bueno, algunas que conjugan justamente estos dos espacios. La ventana, desde afuera o desde adentro. Aquí sigue estando este árbol sin hojas, ¿no?, que sugiere esta tarde invernal, el humito de las casas también sugiere eso, y la soledad del niño, que es lo único vivo que se ve en esta ilustración. Si miramos también ven que todas las demás ilustraciones son más angulosas, lo más, digamos, vital es esa representación del niño, de la niña que espera. ¿Esto qué nos sugiere? ¿Qué ven cuando ven esto? El estar espiando. ¿Ibas a decir algo? No. Sí, exacto, ¿no? Que da como cierta ternura ver las manitos ahí así apoyadas. Y la soledad, otra vez, ¿no? Aquí aparece una imagen, el texto dice que es la madre, pero no tenemos ningún indicio desde lo visual que lo sea. Y comienza este momento de encuentro que en la ilustración siguiente se va acrecentando, ¿no? Ahí recién se ve la mamá que vuelve, la ven chiquitita, y el camino, no sé si llegan a ver, cruza la ventana, ¿no? Dentro del dibujito de luna que está haciendo el niño, se mete el camino, como que el camino se introduce en la casa. Aquí hay un efecto muy propio de las ilustraciones infantiles, ¿no?, que es los rayos X, que vemos al niño adentro de la casa. ¿Cómo está vestido? ¿Qué les parece? ¿Qué tiene y qué no tiene? Pareciera que está en pijama, ¿no? Está descalzo, ¿no? Esta tarde en que espera a su madre. Y aquí es la primera ilustración en la que aparece la madre con todo un cielo estrellado y el pie, ¿no?, se posa en la mano del niño. Se escapa un poco de la ilustración, hay como distintos planos superpuestos y se posa en la mano del niño. Esta ilustración es bastante diferente de las demás, ¿no? ¿Qué tiene? Bueno, alegría, el movimiento, ¿cómo? Está tratando como de agrandar el movimiento, digamos, de todo el movimiento de eso para allá. Bien. De empezar a limpiarlo para yo estaba pensando Bien. Bueno, y el encuentro propiamente dicho con el dibujo ampliado, que ahora es un corazón, la mirada que podemos ver, y todo el resto no existe más, ¿no? Lo único que existe es ese espacio de encuentro. Bien. Exacto. Ajá, ajá. No están unidos, Ajá. está la intención. Es el momento previo al encuentro. Que aquí, o sea, esto en el texto verbal no aparece para nada. Es todo un trabajo, una representación de la ilustradora en la que aparece... ¿Qué? es otra lectura. Exacto, bien, bien. En la que aparece el ramaje, del cual me parece que podríamos volver a hablar, ¿no? Fíjense que la rama brota de un corazón y de algún modo la representación del beso, del abrazo también tiene bastante ese formato, como las hojitas de los árboles. Bueno, aquí las casas, vos habías hablado, Jorgelina, del colorido de las casas, aquí está más limpio justamente, y en la ventana chiquito, no sé si los que están lejos lo pueden ver, está el abrazo. Bueno, luego está, como vimos, esta ilustración que invierte los colores, que hace una diagonal menos pronunciada, ¿no? Parece menos difícil de transitar, y la guarda final, de la cual ya habíamos hablado. Gracias, Ricardo. Bueno, ¿qué diferencias, ¿no?, entonces entre ese texto inicial y esta adaptación o esta relectura a partir del trabajo de la ilustradora, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo estoy planteando hoy o con el motivo por el cual estoy aquí? Con este libro y con esta representación particularmente evoqué la definición del concepto de frontera indómita de Graciela Montes,
señala lo siguiente: el niño recién arrojado al mundo, esforzada y creativamente, debe ir construyendo sus fronteras y, paradójicamente, consolando su soledad. Ambas cosas al mismo tiempo. Por un lado está su apasionada y exigente subjetividad, su gran deseo. Del otro lado, el objeto deseado, la madre. Y en el medio, todas las construcciones imaginables. Una difícil e intensa frontera de transición. El único margen donde realmente se puede ser libre, es decir, no condicionado por lo dado, no obligado por las demandas propias ni por los límites del afuera. Y pensaba que de algún modo, ¿no?, esa espera y esa frontera es lo que se va construyendo a lo largo del libro, ¿no? Montes termina este enunciado diciendo: el niño espera a la madre y en la espera, en la demora, crea. Winnicott llama a este espacio tercera zona o lugar potencial, ¿no? Y ese espacio entonces para el arte, para la creación, nosotros podríamos decir para la literatura, podría ser pensado entonces como una tercera zona, como una frontera indómita, si pensamos en las palabras de Montes, como ramaje también, pensaba yo, si volvemos a la metáfora con la que he titulado estas palabras. Y ese ramaje, esa frontera para que el trino, ¿no?, del niño, del pájaro pueda aflorar, se puede construir en el espacio íntimo, ¿no?, en la relación, digamos, doméstica e íntima, pero también en el espacio público, en el espacio socioeducativo, en el espacio comunitario. Como decía Petit en la cita que leímos casi al comenzar, en muchas ocasiones, si no se ha podido construir en la intimidad esa relación con el arte y con la literatura, podemos pensar que podemos habilitar otros espacios, hacer crecer otras ramitas, para que sea posible andamiar, sostener la construcción de esta frontera indómita. Para pensar en estas cuestiones traje un par de situaciones que estamos desarrollando en Mar del Plata, de experiencias que se suelen denominar experiencias comunitarias, experiencias sociocomunitarias, experiencias socioeducativas. Allí en Mar del Plata es obligatorio ahora que todas las carreras cursen una materia que se llama práctica socioeducativa, que consiste en ejercer la práctica profesional en contextos socioeducativos y generar, no es solo un trabajo de extensión universitaria, se considera que es algo formativo para los docentes también, para los estudiantes, perdón, también, y en esas experiencias o en esas vivencias, además, por supuesto, de hacer alguna tarea de promoción social, si se quiere, o de extensión universitaria, se construye conocimiento, ¿no? Y se considera que es un aspecto central en la formación de un profesional universitario. Esto genera muchísimos problemas según las carreras. Por ejemplo, en las nuestras, que son profesorados, a menudo estas prácticas sociocomunitarias se concretan en escuelas también, o sea que hay medio una situación de superposición con la experiencia de la práctica docente propiamente dicha. Desde la facultad entonces tenemos esa experiencia, tenemos allí, además del grupo de investigación que comentaba Ricardo, proyectos de voluntariado universitario, se llama, donde vamos a diferentes comunidades o hacemos convenios o acuerdos con instituciones que están en contextos o en comunidades alejadas, vulnerabilizadas en general. También desde la ONG, como conversábamos. Y, por ejemplo, en este caso, la experiencia, de la cual voy a contar un par de situaciones nada más, en el Instituto Cerrado de Menores de Batán, que se concretó como un espacio desde la extensión universitaria, donde también surgieron inconvenientes y problemas. El proyecto al cual generado desde psicología, al cual convocaron a colegas de letras para sumarse y participaron compañeras de mi cátedra, una de las autoras del librito rosa, Claudia. El proyecto se titulaba Sujetados por el arte. Sujetados en el sentido de construir subjetividad, pero no sé, quedaba un poquito fuerte ese título también, ¿no? Bueno,
Claudia fue como profesora especialista en letras, fueron también estudiantes del profesorado a compartir con los chicos diferentes propuestas de taller con el propósito, digamos, de justamente construir subjetividad, empoderar a los chicos, propiciar espacios de encuentro con la literatura, habilitar la palabra, etcétera, etcétera. A partir de estas propuestas, a las que fuimos convocados, como les digo, después de que el proyecto ya estaba construido, trabajamos, entre otros textos, con este libro de Mirta Gloria Fernández titulado Hurtar la palabra poética, donde ella comparte precisamente experiencias de escritura en contexto de encierro. Y a partir de algunas ideas y de algún marco teórico que tenemos en este texto, ahí abajo puse el link porque hay un video que no los voy a pasar para no demorarnos, de la autora compartiendo un poco esta experiencia. Propusieron los profesores en letras que estaban asistiendo a ese lugar trabajar con este poema de Girondo. Para hacerlo recortaron los distintos versos del poema, como puede verse un poquito ahí en la foto que puse inicialmente. Estaban los versos sueltos, los chicos los iban tomando al azar, leía el que quería un verso así, haciendo una lectura coral. No es imprescindible respetar un orden en este poema, entonces, bueno, se podía participar libremente. Después lo reconstruyeron pegándolo en el afiche, como vemos. Posteriormente, a partir de esta experiencia, leyeron el poema original y en función de los distintos campos semánticos que el poema desarrolla, les propusieron como si fuera un tutti frutti, donde ponían colores, estaciones del año, comidas por las cuales querrían agradecer, y fruto de ese trabajo, posteriormente surgieron los poemas que compusieron los chicos, los adolescentes que conviven allí, y quedaron expuestos en el aula donde iban a tener los sucesivos encuentros. En muchos casos la escritura tuvo que hacerse al dictado, porque si bien son adolescentes, había muchos que no estaban alfabetizados. Otro de los poemas con los cuales eligieron trabajar, también de Girondo, es esta hipérbole del llanto y del llorar. Leyeron el poema, escucharon la versión de Grandinetti, que seguramente recuerdan de El lado oscuro del corazón, donde él recita este texto. Bueno, conversaron acerca de él y les propusieron, obviamente, cambiar el verbo, ¿no? Pensar en otra acción que ellos quisieran describir exageradamente, que se apropiaran del poema, pero desde otro verbo. Axel escribe este poema que tienen ahí, pero les quería contar la escena que comparte la profesora al respecto, ¿no? Ahí tienen el poema. La escena en la que Axel escribió fumar es reveladora. Axel jamás leía, ¿no?, en los encuentros, solo escuchaba y nunca jamás escribía, pero asistía regularmente al espacio del taller. Esa tarde escuchábamos llorar a lágrima viva de Girondo y conversábamos sobre sentimientos, estados y acciones hiperbólicos, saturados. Cada quien buscaba su verbo, menos Axel. Se le respetaba su silencio, pero seguíamos intentando. Un verbo, Axel, una acción frecuente o deseada. En cierto momento salió del espacio de los pibes para ir al baño, dijo. Al rato lo trajo un operador del centro, entre retos, y nos informó que los jóvenes no podían ir al baño solo y que tenían prohibido fumar en esos espacios y tiempos. Axel lo sabía, había intentado transgredir las reglas del instituto y lo habían descubierto y expuesto ante el grupo del taller. Entró furioso y humillado, más hermético que nunca, quería irse. Entonces improvisamos y lo invitamos a fumarse las palabras. Ahí estaba su verbo y su pequeña venganza, fumar. El poema fue coral, dado que sus compañeros del taller y de encierro y de fumata le soplaron algunos versos, pero la transgresión apropiadora fue de Axel, que escribió de esta forma su primer poema. Otro de los verbos que salió es robar y
Joel escribe robar, motos robar, robar, robando a todo momento, robar cansado, robar escuchando música, robar careta y empastillado siempre, robando, robar lloviendo y de sol, simplemente robando. Robar feliz, triste, robar de noche y de día, robando vivo y morir robando. Bueno, ¿qué ven en este poema? La reiteración, claramente, la hipérbole. Fonéticamente, vieron que el poema de Girondo es muy difícil de leer en voz alta, porque precisamente, bueno, ¿ustedes dicen shh, como llorar? ¿Pronuncian también acá shh? No. Bueno, lo leeríamos diferente seguramente, pero es difícil de leer por la shh. Bueno, la reiteración, como decíamos, el paralelismo, la hipérbole, las anáforas, todos recursos retóricos complejos a menudo que aquí se utilizan, de los cuales se apropia claramente este escritor. Y me gustaban estas dos producciones, entre muchas otras que salieron, porque nos permiten pensar estas formas de apropiación del texto literario en estos dos casos, ¿no? El anterior, cuyo contexto les acabo de compartir, y este que se escribió de esta manera. Recuerden que justamente Mirta Gloria Fernández, cuando teorizaba sobre estas experiencias, había titulado el primer libro que escribió sobre esto, Hurtar la palabra poética, donde precisamente trabaja con esta idea de hurtar y de apropiarse de los recursos retóricos, de las formas, a veces de los campos semánticos, de ciertos textos literarios canónicos, para lecturas, consumos, para usar una palabra apropiada con el campo semántico de Fumar, que revierten o que trabajan en forma irreverente el texto sacralizado por la institución literaria, ¿no? En estos dos textos, ahí habla de hurtar la palabra, aquí habla de apropiaciones descarriadas, ¿no? Porque son situaciones que nos dejan sin palabras a veces a los profesores, no sabemos cómo seguir interviniendo en estos casos. Puede ser que haya un hallazgo y que tengamos una intervención que colabore y que potencie ese encuentro con el arte, con la literatura, que la transforme, que transforme al escritor y al sujeto, o no. Me acordé que Petit también, uno de los ensayos del libro Lecturas, el espacio íntimo y el espacio público, tiene un ensayo titulado Hurtar la palabra y la cultura. Dice, la cultura es algo que se hurta, que se roba, algo de lo que uno se apropia, algo que uno acomoda a su manera. Y la lectura es un gesto con frecuencia discreto que pasa de un sujeto a otro, que no se ajusta bien a ninguna programación, ¿no? En este tipo de desafíos que enfrentamos quienes estamos interesados en justamente pensar la literatura como un campo que puede ser transformador, que en determinados contextos puede ser una apuesta por la emancipación, digamos, de los sujetos. Recordé entonces este texto de Petit, y siguiendo con esto del robo y el ladrón, ella dice un poco más adelante, ¿no? Un subtítulo es Al ladrón. Porque hay una dimensión de apropiación salvaje, incluso de desviación o de robo en la lectura, y de manera más amplia, según creo, en la apropiación de bienes culturales. Entonces, quienes trabajamos en contextos vulnerabilizados, con lectores que no han tenido muchas oportunidades regulares de encuentro con el texto literario, de vivencia, de experiencias estéticas a lo largo de su formación, nos enfrentamos a desafíos muy diferentes, ¿no? Que nos plantean interrogantes, preguntas, porque hay otras formas de apropiación que son más salvajes, que son irreverentes, y que nos invitan a repensar nuestro canon, que cuestionan nuestra formación y nuestra subjetividad letrada, que nos ponen en contacto con otros consumos culturales, que nos exigen mirar series que no conocemos, escuchar música que nunca elegiríamos nosotros, pero que sabemos que es importante para poder crear un vínculo con esos lectores, y también para cuestionar los cánones que nosotros hemos recibido y con los cuales nos hemos formado. Justamente pensando en esto,
no lo vamos a leer ahora, no tenemos tiempo, pero este libro con el cual trabajamos hoy a la mañana también plantea esa idea, ¿no? De robarnos las palabras, de robarlas, de apropiarlas, de reescribirlas, de hurtarlas. Y otro autor que seguramente han leído, que a mí me gusta mucho, que es Michel de Certeau, habla también del hurto y de lo furtivo cuando hablamos de la lectura, ¿no? Dice en su famoso texto, ¿no? De suyo ofrecido a una lectura plural, el texto se convierte en un arma cultural, un coto de caza reservado, el pretexto de una ley que legitima como literal la interpretación de los profesionales y de intelectuales socialmente autorizados. Muchas veces esto nos pasa, ¿no? En determinados contextos que ponen en crisis nuestra interpretación profesional, legítima, letrada. Le pasa a quienes trabajan con comunidades vulnerabilizadas, le pasa a quienes no están muy en contacto con los textos literarios, pasa en la escuela secundaria, pasa en la escuela primaria. Nos encontramos con lecturas que van a contrapelo de las lecturas canónicas, de las interpretaciones oficiales, que son también refrescantes a veces y que nos permiten encontrar grietas en el texto que nunca hubiéramos imaginado, relaciones con otros consumos culturales. Todos los que son profes o los que son mediadores o voluntarios en estos contextos saben que leemos un texto y ellos evocan una película, una canción, una serie en función de justamente esos consumos y así leen y enriquecen el texto poniendo en cuestión este arma cultural que puede ser la literatura, ¿no? Arma en el sentido de que justamente hiere, vulnera, aleja a quienes no la consumen, ¿no? A partir de eso sigue de Certeau con su famosa metáfora: los lectores son viajeros, circulan sobre las tierras del prójimo, nómadas que cazan furtivamente a través de los campos que no han escrito, que roban los bienes de Egipto para disfrutarlos. Él habla aquí de los lectores en general, ¿no? De los lectores que, digamos, viven en situaciones de vulnerabilidad, pero me gustaba ese adverbio aquí, ¿no? Porque de algún modo todos somos cazadores furtivos, solo que hay quienes lo son más aún, ¿no? Y que para entrar en ese coto restringido tienen que pagar precios muy altos o directamente no ingresar o conformarse solo con los alrededores, y son todas decisiones que nosotros como mediadores vamos tomando, ¿no? ¿Qué lecturas ofrecemos? ¿Qué lecturas habilitamos? ¿Cuáles no? ¿Qué textos sí? ¿Cuáles quedan afuera? Etcétera. Otra experiencia que quería compartir es la que se desarrolla en el Centro de Extensión Universitaria, a 7 kilómetros del centro de Mar del Plata, donde vamos con voluntarias de la ONG de Gitán Jáfora a compartir espacios de encuentro y de lectura y de escritura con los niños del barrio. Son grupos muy heterogéneos, como sabrán quienes hacen este tipo de experiencias. Van niños muy muy pequeñitos que no saben leer, otros casi adolescentes, a veces van las mamás con sus hijos, niños más grandes pero que tampoco están alfabetizados, todos los hermanitos juntos para que se cuiden entre sí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este contexto, mis compañeras y bueno, quienes vamos ahí, llevamos a cabo diferentes propuestas. Un día, del cual les voy a hablar ahora, habían preparado, quienes asistieron, estaciones de lectura. Se habían preparado el espacio, como vieron los juegos de postas que nos hacen hacer a veces los profes de educación física. Bueno, estas postas o estas estaciones tenían que ver con la apropiación literaria. Entonces había una primera estación a la que titularon Rompecabezas de Palabras, donde había poemas para recortar, palabras que invitaban a construir poemas propios, ¿no? Otra vez esto de apropiarnos, de robar estas palabras de los textos que estaban allí a disposición. Había mesas de libros similares a las que compartimos hoy a la mañana, quienes estuvimos en el taller, seleccionadas con cierto criterio, buscando que fueran textos de calidad, desafiantes,
que invitaran, que le propusieran desafíos precisamente al lector, y los chicos tenían un pasaporte, porque tenían que ir pasando por las estaciones y, bueno, anotando qué estación ya habían recorrido, ¿no? Era también otra apuesta a pensar en la construcción de la propia identidad, el pasaporte, en ver cómo los recorridos lectores que hacemos nos van construyendo, bueno, e invitarlos a eso. Otra de las estaciones era, la habían llamado almohadones de lectura. No era tan distinta a la mesa de libros, si se quiere, pero habilitaba otro espacio. Como había niños pequeños, habilitaba el leer a UPA, el abrazar mientras leemos, el acunar, bueno, todo un acompañamiento con el cuerpo que a veces la mesa de libros no permite. Y la última estación, destinada a los barriletes poéticos, consistía en también elegir, seleccionar, reinventar los poemas que tenían a disposición para pegarlos o copiarlos en barriletes y avioncitos que se construían en esa misma ocasión para posteriormente remontarlos. Aquí hay dos anécdotas que quería contarles porque nos hicieron pensar. Una era un niño que no quiso participar de ninguna de las estaciones, solo de la de barriletes, porque lo que quería era hacer el barrilete del avioncito, no le interesaba nada de lo literario que se le ofrecía en ese momento, pero bueno, se entusiasmó con eso, terminó copiando la poesía y cuando llegó la madre, también se fue con su mamá a remontar el barrilete por la calle, son calles de tierra en general en el barrio, ¿no? Lo cual, bueno, nos dejó pensando sobre qué pasó en esa experiencia. Y otra niña que tampoco quería participar, estaba enojada, tiró el pasaporte cuando se lo dieron, no quería leer, le preguntaban si quería sumarse a alguna estación, no quería, bueno, estaba enojada. En un momento, como estaba musicalizado el ambiente, le pide a una de las chicas el celular para elegir la música. Mira las carpetas y empieza a elegir ella la música que se iba escuchando a lo largo de toda la jornada. Y entonces nos quedamos pensando también en qué había pasado ahí, ¿no? Porque fue otra manera de vincularse con lo artístico, con lo estético, con lo musical, con lo poético también, y la hizo sumarse desde ese otro lugar a partir de algo con lo cual seguramente ella se sentía más familiarizada, ¿no? Que es o sea, su vinculación con el arte estaba más relacionada con la música. Última situación que les cuento, la Escuela 59, el barrio Don Emilio, un barrio también alejado de Mar del Plata. Quise buscar una foto, pero no me gustaron porque las fotos de la escuela están rodeadas de policías, para que se imaginen lo que ocurre en esa comunidad. Hubo tantas denuncias de inseguridad y demás que se suspendieron las clases durante algunos días y luego, bueno, se reanudaron pero con policía permanente, ¿no? Entonces, las fotos que buscaba en internet estaban todas rodeadas de policías y alambre. Una colega que es becaria y que trabaja con nosotros en el grupo de investigación, elige leer el Martín Fierro, ¿no? Hoy hablábamos con alguna de las chicas sobre la lectura del Martín Fierro. Y nos cuenta lo siguiente. Durante una clase de literatura se charla y debate sobre el canto tercero del Martín Fierro, en especial sobre las circunstancias de su reclutamiento para el ejército de la frontera. El encuentro se inscribe en el marco de trabajo en la cosmovisión épica. Nosotros allá en Provincia de Buenos Aires planificamos por cosmovisiones en la Escuela Secundaria 59, ubicada en el barrio Don Emilio. ¿Recuerdan el canto? Les leo este pedacito nada más. A mí el juez me tomó entre ojos en la última votación. Me le había hecho el remolón y no me arrimé ese día. Y él dijo que yo servía a los de la exposición. Y ansí sufrí ese castigo y tal vez por culpas ansí sufrí este castigo, tal vez por culpas ajenas. Bueno, termina la docente de leer este fragmento del canto y empiezan a discutir los chicos sobre lo injusto de la situación que vive Martín Fierro. Una chica levanta la voz en ese momento y dice, pero al final Martín Fierro resultó ser un pillo. El practicante no entiende qué quiere representar esa chica al hacer ese enunciado. ¿Qué piensan ustedes que quiso decir?
Martín Fierro era un pillo. Un vivo, pero ¿qué hay de vivo acá? ¿No? Y ansí sufriese castigo, tal vez por culpas ajenas. ¿Se revela Martín Fierro? ¿Se acuerdan? O sea, ella, como nos pasa a nosotros, no entendía qué había interpretado su alumna al considerar a Martín Fierro un pillo. Bueno, y empezaron a investigar sobre ese tema, empezó a escucharlos, a ver qué quería decir pillo, cómo usaban la palabra pillo. No sé, los que están en contacto con adolescentes, porque son profes o tienen hijos, ¿han escuchado cómo usan la palabra pillo los chicos? O por lo menos, claro, en Buenos Aires, capaz que acá no. Bueno, entonces empezó a investigar y surgió la idea, o sea, descubrió que había palabras que usábamos de forma muy diferente, que ella no los entendía y que ellos no la entendían, ¿no? Y que habían hecho cierta construcción de lo que le pasaba a Martín Fierro, ¿no? A partir de eso surgió este proyecto de hacer los diccionarios que con los chicos con los que estuvimos hoy en el taller los vimos, y allí una de las palabras que se define es pillo, y dice pillo, figurativo. Dícese de alguien que te deja callado. Figurativo. Dícese cuando una persona te manda. Y otro, tercera acepción, dícese cuando dos personas están discutiendo y una no quiere pelear más. Quedó pillo. O sea que pillo sería el que acata algo y no sigue peleando por eso, el que se somete, ¿no? El que cobardemente acata una orden porque no quiere pelear más por eso, o no puede pelear más por eso. Bueno, se quedó pensando Mariela, la profe que vivió esta situación, lo compartíamos en un seminario y una profe de historia que estaba con nosotros nos hablaba del significado de la palabra pillo en el siglo XIX, ¿no? Y otra vez empezamos a ver otras acepciones de la palabra y otra vez la podemos vincular con otras lecturas u otras interpretaciones que se pueden hacer, ¿no? Allí los chicos se apropiaron de algo del Martín Fierro, vieron a Fierro de cierta forma, leyeron su actitud y se apropiaron de ella desde cierto lugar y la pusieron en sus palabras que a veces para nosotros son totalmente desconocidas, y cuando empezamos a indagar hacemos otras lecturas que no se nos habían ocurrido, ¿no? A partir de eso. Bueno, estas escenas que traje aquí, que ustedes tendrán otras tantas, todos los que estamos trabajando o en escuelas que están en situación de vulnerabilidad o en ámbitos de educación no formal, nos vemos interpelados por estas situaciones y nos hacemos preguntas. Simplemente quería compartir ahora algunos de esos interrogantes que nos van surgiendo a quienes nos estamos abiertos a preguntarnos sobre estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Diseñar prácticas literarias que promuevan la inclusión socioeducativa supone llevar a contextos vulnerabilizados la cultura hegemónica. Ese sería nuestro desafío, que en esos contextos que están alejados de bla, 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 podamos leer Girondo, Hernández, bueno, o textos consagrados. Preguntémonos. ¿Supone habilitar lecturas y consumos culturales irreverentes o furtivos de la cultura hegemónica? Llevamos esos textos y vemos qué pasa y nos animamos a escuchar. Me decía otra profe en un mensajito recién, ayer en el avión lo leía, no en el avión, en el aeropuerto. Los chicos estaban leyendo un texto de Cortázar, Graffiti, no sé si lo recuerdan, un personaje femenino y un personaje masculino que se van dejando mensajes, grafitis en las paredes, hay un contexto de opresión, una dictadura aparentemente, bueno, y todo se vuelve cada vez más oscuro. Y no se me encuentra. Entonces dice que una adolescente dice, ¿y el pelotudo de Cortázar cuándo va a ser que se encuentren? ¿No? Enojada. Bueno, ahí no hay respeto, no hay autor sagrado, ¿no? Habilitamos entonces estas lecturas y estos consumos irreverentes, furtivos, de relaciones intertextuales que nunca hubiéramos pensado. Un vocabulario no técnico, no específico para dar cuenta de esos procesos que están pasando, me pregunto.
¿Supone incorporar prácticas y géneros no canónicos, populares, marginales? Eso sería promover la inclusión socioeducativa, habilitar un cuestionamiento del canon para habilitar ciertas prácticas y ciertos géneros que tradicionalmente no se incorporaron en la educación formal, por ejemplo. La inclusión socioeducativa es la inclusión de la cultura y las prácticas culturales hegemónicas. Literatura para la inclusión socioeducativa, literatura para la transformación social y educativa. ¿Qué buscamos? ¿Qué encontramos? ¿Qué puertas abrimos quienes estamos pensando estas cuestiones, ¿no? Para intentar reflexionar sobre estas cuestiones y para ir terminando, un aporte que de algún modo me gustaría que planteáramos sería que justamente lecturas, qué marcos teóricos podrían ayudarnos a ser más incisivos aún con esas preguntas, estar más abiertos a que estas situaciones nos interpelen y ir pensando algunas líneas de acción. Cosas muy chiquitas que no son recetas, no son consejos, son simplemente algunas ideas que vamos encontrando en la bibliografía que vamos leyendo al respecto, ¿no? Por un lado, pensar siempre las prácticas de lectura y escritura como prácticas circunstanciadas, es decir, en un contexto. Ese contexto puede ser la educación formal, la educación no formal, las comunidades vulnerabilizadas. Esa idea de lo circunstanciado me parece central para quienes estamos interesados en estas cuestiones y para sostener que no hay una teoría previa que yo pueda desglosar para luego aplicarla en estos contextos, ¿no? Un poco el orden que le di al PowerPoint también tiene que ver con una postura epistemológica o ideológica al respecto. Tenemos que partir de estas situaciones para reflexionar en torno a ellas y en todo caso construir esta idea de teoría empírica que es de Gustavo Bombini, ¿no? Que está articulada o entramada en estas vivencias circunstanciadas. Otra sugerencia de algunos autores al respecto es reconocer esta diversidad de las artes de hacer, ¿no? Las artes de hacer son, de acuerdo con Dessertó, como recordarán, desde cocinar hasta leer, ¿no? Y bueno, esas prácticas son diversas, tienen recorridos históricos también complejos, formas de construcción particulares según los contextos, según las épocas, según los ambientes en los que se desarrollan. Y por eso es importante pensar la lectura y la escritura como prácticas socioculturales, que no se definen de una vez y para siempre, que no son universales, que van a depender de todas estas variables que estamos comentando a partir de estos autores. Otra sugerencia que también a nosotros nos está siendo de utilidad es recuperar la dimensión biográfica del acceso a la lectura y la escritura, ¿no? Los procesos en los que cada sujeto fue construyendo su relación con el arte, con la literatura en general, y que eso se suele ir desmembrando también si tenemos oportunidad de conversar sobre eso, si tenemos oportunidad de invitarlos a construir autobiografías que vayan dando cuenta de estos recorridos, ¿no? Allí quienes dicen no tener ninguna formación literaria o no tener ningún acervo cultural, cuando empiezan, por supuesto con una buena intervención por parte del mediador, empiezan a recordar las canciones de cuna, las canciones tradicionales, los refranes, la música que escuchaban en la adolescencia, bueno, en fin, esas palabras que los fueron construyendo, aun cuando no hayan estado escritas en un libro canonizado, ¿no? Es fundamental para quienes queremos transitar este camino recuperar esa dimensión de encuentro con la literatura en el sentido más amplio del término. Valorar y habilitar diversas experiencias y modos de apropiación, ¿no? Desde quien escucha el poema o la canción en el celular, quien prefiere, bueno, otras formas que para nosotros son
extrañas, por justamente la subjetividad letrada que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra formación, del contexto en el que hemos nacido, de la biblioteca que había o no había en nuestra casa. Bueno, pero no solo habilitar, valorar, que es muy distinto, estas diversas formas de apropiación, ¿no? Valorar ese poema que en lugar de llorar a lágrima viva dice fumar, o dice robar, o las construcciones de los niños en el avioncito de papel donde cortaron un poema para construir el propio. Yo fui poniendo algunos de los autores que leemos en torno a esto por si a ustedes les resultan de interés. Posicionarnos o posicionarse como mediadores y docentes errantes. Sí, pero está bien escrito, ahora me dio un... Ah, bueno. Que significa, ¿no? Ser docentes que no vamos con toda la mochila de todos los contenidos sabidos y las desplegamos o las bajamos, que a veces se usa ese verbo, en las comunidades en las que estamos. El concepto de errancia en el libro Maestros Errantes plantea justamente esa posibilidad de enseñar incluso lo que no sabemos, ¿no? A la manera de Rancière, ¿no? El maestro ignorante que lo que hace es crear las condiciones para que se pueda construir colaborativamente y colectivamente el saber. A menudo las estrategias que llevamos, los libros que elegimos, la música que nos pareció que les iba a gustar, no funcionan. La consigna que teníamos se ve imposibilitada por distintas situaciones y necesitamos corrernos de ese lugar para habilitar otras formas de construcción del conocimiento y de valoración de lo estético, ¿no? También valernos de un enfoque etnográfico y cualitativo que posibilite la construcción, ¿no? De una teoría empírica, como les decía, articulada a partir de prácticas de escritura diversas. Entonces, hablaba con Alejandra sobre cómo este enfoque metodológico no es solo un complemento de esta forma de trabajo, construye esta forma de trabajo, ¿no?